Muy buenos días para todas y todos los presentes en esta gran jornada. Agradezco de manera muy profunda a la Fundación Salud Empoderá, Consell Comarcal y Ayuntamiento de Figueres por la Mesa Comarcal, la labor organizativa que me permite hoy estar aquí, participar y dialogar con ustedes allende los mares. En esta oportunidad me voy a referir a las nuevas desigualdades en la era digital para analizar el alcance del buen trato en la vejez actual. Para eso voy a realizar una pequeña introducción que me permitirá luego desarrollar las bases normativas y las aspiraciones de justicia a las cuales la legislación actual alude. Luego la confrontaremos con la realidad jurídico-social que viven las personas mayores. Y finalmente voy a identificar algunas pautas que pueden ayudar a concretar este buen trato tan anhelado hacia las personas mayores. Vamos al primer punto. Inspirado en el poema de Shakespeare, Siete Edades de la Vida, que está publicado en su obra Como gustéis, y en la actual expansión de la longevidad humana, Erik Erikson nos propone comprender el ciclo evolutivo en 9 estadios. Escribió en primera persona acerca de la vejez, ya que por entonces el psicoanalista germano norteamericano tenía 93 años. También rondaba esa misma edad Joan, su mujer y estrecha colaboradora, cuando publicó póstumamente la última versión del famoso libro de su compañero, El ciclo de la vida completado. Conforme a esta teoría, el desarrollo humano es el resultado de un complejo proceso de construcción individual y comunitario. Cada etapa está atravesada por tensiones y crisis específicas, cuya resolución impacta en la que sigue. Así, nuestra identidad se va forjando al ritmo de la habilidad para lidiar con estos desafíos y para generar o no vías equilibradas de integración. En la vejez, la conciencia sobre las pérdidas y el fin de la vida juega un papel importante en la aparición de autopercepciones, sentimientos sociales y prácticas que pueden dar lugar a resultados negativos o positivos de acuerdo a la manera con la que se resuelva esta crisis. Así, en las culturas viejistas, o sea, descalificadoras de las personas por ser mayores, hay más probabilidades de vivir esta etapa con angustia, desesperanza o con nostalgia por aquello que ya fue, que perdí. En cambio, conforme lo advirtieron y vivieron Eric y Joan, encarnar una vejez con integridad emocional y sabiduría solo es posible mediante una honesta retrospección individual, un balance de logros y fracasos sin remordimientos, sin echarnos culpas por lo que no pude ser o hacer, y así poder asumir las potencialidades del presente y del porvenir. Ahora bien, para sustentar un envejecimiento activo y saludable como el propuesto, es imprescindible contar con un reconocimiento culturalmente claro de los derechos fundamentales que nos asisten como personas mayores. También es necesario generar las condiciones políticas que garanticen el respeto cierto del principio jurídico de igualdad y no discriminación y del derecho al reconocimiento y buen trato consecuente. Veamos ahora cuáles son las bases normativas de estos principios. La igualdad y no discriminación y el buen trato forman el sustrato, el suelo de la vida jurídica de cualquier comunidad y permiten concretar la exigencia de justicia que se deriva de la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos así lo reconoce en su preámbulo, cuando señala expresamente que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. También lo desarrolla en el artículo 1, al indicar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que están dotados de razón y conciencia y deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esta idea incluso reforzada en el artículo siguiente, en el 2, cuando expresa que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Aquí incluimos la edad y la vejez. Afortunadamente, estos principios jurídicos han sido incorporados en la mayoría de las constituciones, como en la Constitución española o en la Argentina, en leyes e incluso en sentencias judiciales de todo el mundo. También han permitido dar lugar al, al llamado proceso internacional de especificación de los derechos humanos, como lo nominó Norberto Bobbio, gracias al cual hoy contamos con tratados de derechos humanos especialmente diseñados para las personas o grupos socialmente desaventajados, como por ejemplo lo es el caso de las personas que viven algún grado de discapacidad o dependencia. En mi continente, en el continente americano, el 15 de junio del 2015, la OEA aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, cuya entrada en vigor se produjo en enero de 2017 y cuenta hoy con 11 estados parte, entre los cuales está la Argentina. Este tratado, pionero y por ahora único en este campo, reafirma tanto la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos y libertades fundamentales, como la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular la discriminación por motivos de edad. Asimismo, resalta que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas y que estos derechos, incluido el de no verse sometido a discriminación fundada en la edad, ni a ningún tipo de violencia, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano. Además, reconoce de manera explícita que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades. También subraya este tratado la necesidad de abordar los asuntos de la vejez y del envejecimiento desde una perspectiva de derechos humanos. Por si todo ello fuera poco, en su artículo 5, que es el que abre el catálogo de derechos, hasta el artículo 31 inclusive, establece que queda prohibida por la presente convención la discriminación por edad en la vejez. Y también señala que los estados parte deberán desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, también llamada interseccional, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas de diversas orientaciones sexuales o de género,
las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes, las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las que no tienen hogar, las privadas de libertad, las pertenecientes a pueblos tradicionales o a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos o rurales minoritarios, entre otros. Pero a pesar de este riquísimo entramado normativo, que además es tan claro, ¿qué sucede en la vida cotidiana de las personas mayores? ¿Se hacen realidad estos estándares? Lamentablemente tengo que decir que no, y sobre todo a causa de uno de los flagelos que más ha crecido en este tiempo, la violencia. Entre los grupos poblacionales más vulnerables se encuentran precisamente el de las personas mayores, entre las cuales la mayoría somos mujeres y su número sigue en aumento. El maltrato puede provocar lesiones físicas graves, sufrimiento emocional, trastornos psicológicos de larga duración o incluso la muerte, cualquiera sea la condición física, mental, social o económica de la víctima, y puede ocurrir en el ámbito público o privado. De acuerdo con las últimas investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, realizadas sobre 28 países de diferentes regiones y culturas, investigación que se publicó en The Lancet Global Health, cerca del 16% de las personas de 60 y más años sufrieron alguna forma de maltrato. 16%. Entre los más frecuentes, este estudio destaca la violencia psicológica y afectiva, la infantilización y sobreprotección, el abuso económico, la negligencia en la asistencia, el maltrato físico, las sujeciones o contenciones y agresiones sexuales, el destrato y también el abandono. Más aún, en el año 2023, la OMS registró que una de cada 6 personas mayores de 60 había sufrido algún tipo de maltrato en entornos comunitarios y que 2 de cada 3 cuidadores de establecimientos gerontológicos admitieron ellos mismos haber cometido algún tipo de maltrato hacia las personas mayores que debían cuidar. 2 de cada 3. En la Argentina la situación no es muy diferente y en España tampoco. Los datos de nuestro país que proporciona la Oficina de Violencia Doméstica, un organismo que funciona en el marco de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo nivel judicial de nuestro país. Estos datos muestran que sobre el total de denuncias recibidas hay un 7% de personas mayores afectadas. Es un número más alto que el de años anteriores. No obstante, sabido es también que muchas de las víctimas no realizan las denuncias, ya sea por temor o por desconocimiento de los mecanismos de defensa en vigor. En términos generales, podemos decir que es violento todo uso de la fuerza o del poder que una persona ejerce sobre otra, a la que le causa un avasallamiento de su integridad física y moral, abriendo así el juego a la lógica de la dominación, a la relación amo-esclavo, como le gustaba decir a Hegel. Por eso, se trata de un fenómeno realmente complejo, multicausal y de difícil solución a corto plazo, no así a mediano y largo. En relación con la vejez, la violencia adopta múltiples ropajes que van desde la frecuente infantilización o su contracara, la sobreprotección, como dijimos, pasando por la indiferencia, el abandono, el destrato o el maltrato,
para llegar a prácticas claramente violentas, como es la de las sujeciones, la de atar a las personas mayores con la excusa de cuidarlas, los golpes o la manipulación y el abuso afectivo, sexual y, por supuesto, patrimonial. Tampoco faltan las actitudes de condescendencia, tan humillantes como la cultura de la castración, dirigidas ambas a imposibilitar que la persona mayor adopte y ejecute acciones por sí misma. Por último, pero no por eso menos importante, es igualmente violento el humor, los chistes, que suelen tener como blanco un concepto degradado de vejez que se ve agigantado cuando es aplicado a las mujeres. Es decir, cuando el humor se transforma ni más ni menos que en burla descarada hacia nosotras, las viejas. Lamentablemente, la televisión y las redes sociales no se privan de programas que, bajo el pretexto de la libertad de expresión, pretenden divertir a costa de la ridiculización de una persona solo porque es mayor. La Convención Interamericana que les mencioné de personas mayores define al abuso, violencia y maltrato como toda acción u omisión única o repetida contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral o a su patrimonio y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en una relación de confianza. Pueden ser entre desconocidos. También la Convención asocia la violencia con las prácticas viejistas o edadistas, ya que todo acto de discriminación de alguien por el solo hecho de ser mayor genera sin más su invisibilización o exclusión, obstaculizando el ejercicio de sus derechos. Frente a esta tremenda realidad, que cuenta con datos y pruebas estadísticas confiables en todo el planeta, es preciso preguntarnos, debatir, conversar o bien chatear sobre los factores y razones que la motivan y sobre las herramientas de prevención y sanción de este accionar, como estamos haciendo en esta jornada. La ignorancia y los viejismos, es decir, la cultura de la discriminación basada en prejuicios negativos en torno a la vejez, constituyen a mi criterio los motivadores más potentes. Pero también hoy lo es el aislamiento o soledad no deseada de millones de personas mayores causado por el vertiginoso proceso de exclusión digital que genera el actual desarrollo tecnológico. Así, por ejemplo, sabemos que el chat GPT está permitiendo un acceso masivo a la llamada inteligencia artificial, cuyo uso redundará en un giro sustancial de nuestras formas de vida. Sabemos también que su funcionamiento está referido a un algoritmo que se alimenta de lo que sus usuarios le enseñamos o los usuarios les enseñamos. Sin embargo, lo que no está tan claro o no se dice con todas las letras es que quienes desarrollan el núcleo de esos algoritmos, los programas, suelen ser personas jóvenes que programan para jóvenes, eso sí, con vocación de universalidad, como si no existieran otras edades dentro del curso de vida completo. Así, invisibilizar a un colectivo ajeno a estos avances deja afuera a millones de personas que eran jóvenes cuando no se había inventado la computación. Implica también provocar una grave, masiva y automatizada vulneración de derechos
de un sector social que crece día a día en todo el planeta a causa de la mayor longevidad. En definitiva, genera una nueva y radical forma de maltrato no conocido hasta ahora y que podemos llamar violencia tech o tecnoviolencia. A fin de prevenir, sancionar y erradicar este flagelo, Naciones Unidas publicó recientemente un documento en el cual propone 5 prioridades para tener en cuenta. Aquí vamos a desarrollar el último punto de esta exposición. Lo primero que hay que advertir, dice Naciones Unidas, es la necesidad de combatir los viejismos, el edadismo por vejez, en todas sus formas, ya que es una de las principales razones por las que el maltrato en la vejez recibe poca atención. Lo tenemos tan naturalizado que no podemos salir de esa percepción cultural. También hay que generar estadísticas y desarrollar investigaciones de alta calidad científica para contar con diagnósticos confiables. Sobre estas bases podremos diseñar medidas de prevención y control, ejecutar un programa de acción como caso testigo, por ejemplo, en la comunidad de ustedes, que demuestre las bondades de invertir en esta lucha. Al mismo tiempo, hay que recaudar fondos. Los derechos cuestan, sí, en todos los órdenes. Y se necesitan muchos recursos para abordar este problema con eficacia. Sí, como dijo Norberto Bobbio en De Senectute, en una época en la que el curso histórico es cada vez más acelerado, la marginación de los viejos resulta un dato de hecho imposible de ignorar, y lo vemos a diario, urge entonces apelar a nuevas formas de inteligencia, natural y artificial, individual y comunitarias, a aquellas en las que las personas mayores sean respetadas en su diversidad y escuchadas para los actuales desarrollos tecnológicos y lograr su inclusión. Sin solidaridad intergeneracional, estoy segura de que ninguna comunidad resultará sustentable en el tiempo, en ningún lugar del mundo. Sin embargo, la buena noticia que tengo para cerrar esta exposición es la posibilidad de intervenir en una jornada como esta, en donde participan personas que representan a los diversos sectores que hacen posible la vida en esta querida comunidad de Girona. Muchísimas gracias y quedo a disposición para las preguntas que quieran formular y que podré contestar de manera directa. Muchas gracias, un abrazo grande.